Quiero dar la bienvenida a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército Colombiano, experto en geopolítica mundial y seguridad. Bienvenido, señor Villamarín, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a usted por la invitación, Ana María. Señor Villamarín, todo lo que oíamos en esa nota de contexto, pero a esto sumémosle a que Emmanuel Macron ha dicho que se podría pensar en que la OTAN mande tropas a Ucrania. Esto ya tomaría otras dimensiones, a lo que Rusia ha respondido que eso sería ya un ataque definitivo, ¿no? Sí, claro, pues es decir, el contenido es grave y fuerte, pero nos parece que el señor Macron está hablando más de la cuenta, porque es que eso no es unilateral, no es que al señor Macron se le ocurrió, eso es un consejo que tiene la OTAN y que tienen que hacer un protocolo completo, tienen que hacer un plan, tienen que establecer unas responsabilidades y hacer unos cálculos del empleo de las tropas y tomar una serie de medidas para agotar antes que eso el empleo de la fuerza. Así es de que nos parece que está hablando más de la cuenta y está haciendo populismo como es la característica de este señor. Ahora, señor Villamarín, vamos 2 años de conflicto y 2 años en que yo creo que tanto la OTAN como sus aliados han dado armamento, municiones, apoyo. Se ha hablado incluso de fondos para la reconstrucción de Ucrania, pero siempre escucho por parte del presidente Zelensky el necesitamos más apoyo, necesitamos más armas, es decir, nunca va a ser suficiente y lo único que está haciendo Ucrania es aguantar los golpes. Con este armamento es aguantar los golpes. No ha habido ni medio ataque por parte de Ucrania hacia Rusia. Es que hay de ambas partes, o sea, el señor Zelensky tiene que pedir permanentemente, porque es que la guerra tiene unas necesidades logísticas muy altas, y más una guerra como esta donde se está utilizando artillería, drones, misiles de corto alcance, equipos de inteligencia, tanques, antitanques, fusilería especial, pues requiere una dotación altísima y lo mismo de municiones, porque un bombardeo de artillería sobre un objetivo puede disparar 20, 30 granadas en 10 minutos y entonces esas granadas son costosísimas y tienen que racionarlas, pero el ataque es permanente y además porque Rusia no ha escatimado esfuerzo en atacar, entonces eso por ese lado. Pero por el otro es que también ha habido mucha promesa, pero no se ha cumplido toda. Por ejemplo, la Unión Europea había quedado de entregarles este año 1 millón de granadas de artillería a Ucrania y en lo que va transcurrido no va ni siquiera el porcentaje y ya se calcula que no van a cumplir. Y en Estados Unidos, como todos sabemos, con esa dificultad interna que tienen entre demócratas y republicanos, siguiendo la línea del señor Trump, dos republicanos, está parado el apoyo. Entonces, se han hecho muchos anuncios, hay equipos que se han llegado y no todos los recursos también son de guerra, sino también de ayuda humanitaria. Y pues un país como está Ucrania depredado no tiene otro ingreso y lo que le llegue siempre será insuficiente. Ahora, estamos hablando de una chequera de Ucrania que depende del apoyo de los países europeos y del occidente, de la OTAN. Mientras, ¿cuánto o cómo es la chequera hasta este momento, 2 años después, de Rusia? Pues la chequera de Ucrania está en blanco, además que han encontrado casos de corrupción, que es lo más aberrante, ¿no? Y la chequera de la OTAN está limitada porque los grandes donantes de la OTAN son Alemania, Reino Unido y Francia. Los demás países aportan, pero aportan equipos, entrenamiento y no tienen los mismos recursos, por ejemplo Grecia o España o Portugal no tienen los mismos recursos que tendría Alemania. Entonces toda la carga la están llevando Alemania, Francia y Reino Unido. Y países pequeños como Hungría, lo único que han servido es para poner trabas y para darse publicidad. Y el señor Orbán más de una vez ha puesto en calzas prietas las decisiones de la OTAN y también ha puesto dificultades que lo hacen como un mal necesario ahí, pero no es que esté muy bien aceptado. Ahora, señor Villamarine, ¿qué se puede esperar dentro de este conflicto? Un conflicto que, si bien ha sido un poco
no, ha pasado a un segundo plano con todo lo que está sucediendo quizás en Medio Oriente, pero que sigue generándoles un presupuesto gigante a estos países, en donde estamos hablando de que el mundo está también en una recesión y hay dificultades de otro tipo. ¿Hasta qué punto va a aguantar? Y un poco también explicarles a los televidentes por qué tienen o por qué es la verdadera necesidad de estos países de seguir financiando este conflicto contra Rusia. Bueno, comencemos por lo último, Ana María, es que los intereses estratégicos de Europa oriental y de Europa occidental están en evitar que Ucrania caiga en poder de Rusia. Eso es claro, y Estados Unidos tiene intereses muy grandes ahí, geopolíticos, sobre todo por los recursos minerales y la explotación que hay en los países del Asia Central, hacia donde se extendería Rusia si ganara esta guerra contra Ucrania. En segunda medida, digamos que la guerra ni la está ganando Rusia ni la ha perdido Ucrania. Es una guerra que entró en un desgaste de statu quo aterrador, y hoy, por ejemplo, Putin dijo que si le atacaban o le colocaban tropas europeas en Ucrania, era como un ataque directo y él reaccionaría, pero uno se pregunta, ¿y reaccionaría con qué? Si con todo su poderío no ha podido avanzar en las 600 millas, sino en unas pocas distancias al oriente de Ucrania, y Ucrania le ha puesto la vida a cuadritos, pues tampoco es que tenga un poder militar terrestre suficiente. El problema es que puede utilizar las armas de Pero destrucción espere, masiva. señor Villamarín, bajo esa premisa que usted está planteando, entonces, para dar por terminado esto y para que los países de Occidente puedan tener como esa tranquilidad de que Rusia no logre tomar en su totalidad Ucrania, entonces, ¿no sería toda una estrategia, sí, poner ahí las tropas y dar por terminado este conflicto? Es que hay el riesgo, como le venía diciendo Ana María, es que Putin le dé por utilizar armas de destrucción masiva, o sea, armas nucleares, armas químicas o biológicas o radiológicas contra Europa, y ahí sería pues un ataque directo, lo que usted mencionaba en el preámbulo, al artículo quinto de la OTAN. Pero vamos a asumir otro escenario, Ana María. Si Rusia conquistara Ucrania, se le pondría la vida a cuadrito, porque definitivamente el pueblo ucraniano es indómito, históricamente lo ha demostrado, y la guerra de guerrillas que le harían sería aterradora, y sería otro Vietnam al estilo que lo que le pasó a Estados Unidos, u otro Afganistán para Rusia, y eso lo sabe Putin. Él está desesperado y quiere ganar las elecciones, y seguramente tendrá que recurrir a una nueva movilización, pero el ejército ruso no está en capacidad de doblegar a Ucrania. Puede invadirla, sí, pero doblegarla jamás. Señor Villamarín, aquí hay también un tema de ego y quiero que me explique el por qué usted plantea como el escenario indispensable la victoria de Putin dentro de las elecciones, que claramente va a ganar, no hay un contradictor y esas elecciones las podemos decir que están yendo a las urnas, pero todos sabemos cuáles son los resultados y el manejo que tiene. Sí, claro, pero es que él necesita legitimar el grupo de personas que lo acompañan. Él sabe, Putin sabe que en Rusia las revoluciones son con muerte incluida del tirano que esté de turno, y entiende muy bien que donde fracase en esta guerra le pueden hacer un juicio y puede terminar en la horca o en un paredón. Eso lo sabe él. Ujú. Además porque tiene muchas cuentas pendientes, tiene muchos enemigos internos también. Señor Villamarín, le quiero dar las gracias. Me quedo con eso que usted dijo al arrancar esta entrevista. Macron está hablando de más y debería empezar a controlar un poco porque no es posible y no es factible los planteamientos y lo que él ha dicho en público que ha alborotado nuevamente el avispero con el Kremlin. Que tenga un buen día. Gracias, Ana María. Muy amable por la invitación. A usted. Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército Colombiano, experto en geopolítica.